Bueno, pero mientras lleguen los demás, preguntarte, ¿ya tienes instalado el programa o no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, voy a ir abriendo el programa. Tú también lo vas abriendo, por favor. Pues ya lo tienes abierto. Ya, profe, ya lo abrí. Bueno, entonces vamos a abrir el programa. Aquí allí buscar. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué más? Bueno, Karen ya tiene el programa por allí abierto, ya lo instaló. Profe, estoy aquí descargándolo, pero hay varias, dice ventanas 32 bits, 64 bits, ¿cuál? 64 bits, pero ¿ya te registraste? Tienes que registrarte primero para poderlo descargar. Pues ya hice un registro y me mandaron una verificación al correo. Exacto, entonces con una Y ahí me mandó verificación, a esa página. bueno, pero ya lo estás descargando. Tenía la duda ahí con esa, profe, si era 32 o 64. Eso depende del computador que tengas, por lo general es de 64 bits, por lo general es 64 bits. A no ser que el computador sea muy viejito. Si Ah, es, no, no, no es tan viejito. no, entonces debe ser 64 bits. Entonces no te Bueno, preocupes, lo descargas. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar mientras Karen está descargando el programa. Bueno, Gisela ya tiene abierto el programa. Bueno, lo primero que vamos a entender hoy ya es, y de hoy a mañana, es de que ya vamos a enfocarnos en esta aplicación. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en qué sentido, en conocer cada una de las partes en cada una de las partes
que vamos a utilizar para hacer análisis de datos. O sea que prácticamente lo que ya vimos, toda esa teoría que nosotros vimos junto con la hoja de cálculo y demás, aquí lo vamos a ver reflejado. Entonces, de antemano, pues mostrarles también aquí en la plataforma, en la sección de recursos, hay dos archivos, ¿sí? Bueno, además de estar el enlace de RapidMiner, hay dos archivos. Uno que son dos archivos de Excel. Uno que contiene unos datos de unos países. Profe, qué pena, es que me tocó salirme, pero ya volví. Bueno, tranquila. Igual se está grabando la sesión. Un archivo que está en la plataforma que se llama COVID-19 datos. Estos datos son de unos países y que registran por fechas los contagios. Y COVID-19 data, que es un archivo de Excel también que contiene una mayor cantidad de datos a nivel internacional sobre el contagio en COVID-19. Entonces, primero lo que vamos a hacer hoy es entender el entorno gráfico del programa. Entenderlo es conocer cada una de las partes. Cuando abrimos el programa, pues nos encontramos con esto, ¿cierto? Todo está en inglés, pero igual lo estaré explicando paso a paso para que entendamos en qué consiste. Lo primero que vamos a encontrar aquí es una ventana de bienvenida, y en esta ventana de bienvenida vamos a encontrar pues varios ejemplos. ¿Usted no está compartiendo pantalla? No estoy compartiendo, perdón. Estaba cargada la imagen. Bueno, entonces, como les decía, pues en la plataforma aquí hay dos archivos de Excel con los que vamos a trabajar hoy, y aquí tenemos el programa con la pantalla de bienvenida. Si lo alcanzan a ver, en esta pantalla de bienvenida aparecen unos templates o unos ejemplos de lo que puede procesar el programa. Entonces esto por el momento pues lo vamos a cerrar. Cerramos esta bienvenida y nos vamos a encontrar con la interfaz gráfica. Entonces, entendiendo lo siguiente, el programa lo que hace realmente es simular una red neuronal dentro de esta área, el área central. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar archivos, vamos a utilizar información o bases de datos, y vamos a utilizar también elementos que nos permiten hacer valoraciones. Por ejemplo, el árbol de decisiones del cual vimos ayer mucha información. Es un recurso para poder hacer análisis de datos. Eso va de la mano con archivos en Excel, o sea que en nuestra plataforma que tenemos aquí vamos a hacer uso de estos archivos. Vamos a hacer uso de estos dos archivos. Y también pues obviamente van a estar dentro de esta área. ¿Eso para qué? Pues para que el algoritmo trabaje sobre ese archivo y nos pueda generar un análisis. Bien, esta parte es muy importante porque de aquí vamos a coger muchas operaciones y las vamos a interconectar. Acá tenemos un panel, el panel izquierdo. El panel izquierdo tiene unas opciones para poder cargar información o archivos. Yo puedo importar, por ejemplo, datos. Entonces, en este botón Import Data, yo puedo descargar información, ya sean archivos de Excel o ya sean bases de datos. Entonces yo puedo localizar en mi computador, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son los archivos que yo necesito analizar con el fin de pues que me genere una predicción o me genere un agrupamiento utilizando pues varios elementos. ¿Sí? Por ejemplo, yo en este Select Data Location, donde al darle en Import Data, importar datos, pues yo aquí puedo localizar, acá pues información que me permita hacer filtraciones, me permita hacer análisis de datos, etcétera. Todo ese tipo de cosas pues los utilizo pues en función de lo que yo necesite. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a seleccionar un archivo en Excel, voy a seleccionar, por ejemplo, este que lo vamos a trabajar ahora, ¿sí? Este archivo, yo lo puedo seleccionar
Los archivos que yo puedo seleccionar tanto aquí como acá abajo, que ya les explicaré esos operadores, pueden ser de tipo Excel, donde la extensión es XLSX, o pueden ser también de Excel, pero su extensión es .csv. .csv son archivos separados por comas, o sea, archivos separados por un carácter o espacios. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, este. ¿Sí? Esta es una base de datos de países. Y miren que acá de inmediato el programa, pues al importar el dato me va a mostrar los encabezados y todos los datos de los países que han tenido casos confirmados y muertes y recuperaciones o procesos activos de la enfermedad. Y ahí están pues prácticamente todos los datos. Entonces de esa forma yo puedo importar datos a mi red neuronal y puedo hacer análisis de la información. Ya, yo puedo utilizar pues obviamente ciertos parámetros para poder evaluar la información. Aquí le di next. Entonces yo aquí le puedo decir formato de las columnas. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, que las fechas tengan determinado formato: mes, día, año, día, mes, año, año, mes, día. Puedo cambiar formatos en cualquiera de las estructuras de columna que me muestra la tabla. Bien, al darle aquí next, entonces, ¿dónde voy a almacenar los datos? Pues entonces yo puedo almacenarlos en una carpeta o en un repositorio de información, una ubicación, y pues por ende ya puedo terminar de importar los datos y aquí ya los tengo. Pues eso es en cuanto a la importación de datos. Ya, eso es en cuanto a la importación de datos, por lo cual pues lo que nos va a interesar a nosotros es conocer primero pues la estructura básica de nuestro programa. ¿Sí? Lo cerré por accidente. Bueno, lo que nos interesa es conocer esa estructura y entender para qué funcionan cada uno de esos filtros. Bueno, mientras vuelvo a abrir el programa, entonces esa parte central que ustedes vieron permite combinar procesos, combinar filtraciones, hacer análisis de datos utilizando los algoritmos. Ustedes recuerdan pues que hablamos ayer de unos algoritmos de regresión, algoritmos KNN, árboles, ¿sí? Árboles de decisión. Entonces, todos esos elementos, absolutamente todos, pues se pueden combinar allí para hacer análisis. Bueno, mientras se está cargando, a ver cómo va la descarga de Karen. Profe, ya lo descargué, pero aquí me aparece una pantalla, todo está en inglés. Dice editar, proceso, conexión, extensión, ayuda. Sí, me aparece una pantalla. ¿Tú puedes compartir lo que llevas allí? Sí, señor. Sí, compárteme a ver cómo va a ver qué es lo que te aparece. Ah, no, listo, ya estás allí, ya lo abriste. Lo que tienes que, bueno, ahí tienes que maximizar la ventana, ¿no? Maximizarlo. Para darle maximizar, para poderlo ya ver todo. Sí, es que estaba viendo, los tenía las dos pantallas, la de la tutoría y la del programa. Sí, ahí ¿Ya lo ve completo, profe? Sí lo veo, a ver, completo no, porque hacen falta los paneles falta los paneles de parámetros, repositorio de operadores. A ver, o sea, te hacen falta es prácticamente los que están al lado y lado. A ver, sí, ellos estaban, pero yo los cerré, pues no sé. A ver, ¿Y aquí vuelvo y los abro o qué, profe? No, espérate un momentico. No, métete por favor
ya te voy a indicar aquí. Espérate un momentito. Espérate, yo ya te quito el compartido, voy a compartir Ok. para que puedas ver cómo se sacan esos paneles. Bueno, si en caso tal de los paneles se desaparezcan, entonces mira, entonces aquí en el menú, pues vamos a encontrar acá un menú que se llama View, ver. Y aquí en el menú ver, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, mira, aquí están activos los paneles. Miren el check en rojo, esos son los paneles que están activos. Entonces mira que ahí está repositorio, que viene siendo este, operadores, que viene siendo este, parámetros, que viene siendo este, y la ayuda. Pues la ayuda si no la necesitamos, ¿sí? Entonces mira que ahí están los paneles. Entonces solamente vamos a necesitar explícitamente operadores, parámetros y repositorios. Solamente esos tres. ¿Listo? Entonces, mira, por ejemplo, repositorio. Desapareció. Entonces, View, Show Panel. Y vamos a Repository. Ahí. ¿Listo? Claro que repositorio apareció aquí abajo. Pero lo podemos arrastrar. ¿Sí? Mira ahí que yo puedo arrastrar ese panel y dejarlo aquí abajo y puedo redimensionarlo. ¿Listo? ¿Sí te aparecieron? View, Show Panel y seleccionamos operadores, parámetros y repositorio. ¿Cómo vamos? Bueno, listo. Entonces, aquí ya lo Profe, entendí. ya lo seleccioné, pero me aparece diferente. Sí, lo único que tienes que hacer es arrastrarlos. Tienes que hacer esto. Mira, lo que haces es, si te aparece, por ejemplo, aquí el panel de operadores, por ejemplo, entonces lo que haces acá en Operators, lo que haces, seleccionas y arrastras. Mira, ahí arrastras y los puedes ubicar, ¿vale? Ahí los puedes ubicar donde tú quieras. Mira, ahí lo ubicamos. Bueno, profe. Entonces ya ahí te queda organizado operadores y parámetros también. Ah, desapareció parámetros, mira. Entonces, listo, apareció todo. Entonces, View, Show Panel, ¿sí? Operadores, View, Show Panel, parámetros, mira que todo queda allí. Pero entonces yo puedo hacer esto, mira. Yo puedo coger aquí parámetros y acomodarlo, sea en cualquier lado, ¿sí? Entonces yo aquí lo puedo organizar, mira, yo puedo empezar a jugar con esos paneles, operadores también. Mira, entonces yo puedo prácticamente, mira, ahí estoy jugando con ellos. ¿Sí? Parámetros, colocarlo aquí a la derecha. Mira, ahí está. Ah, entonces me faltó aquí views, o panel aquí. Se me pierde siempre. Y repository aquí. El repositorio que abajo, entonces lo mandamos acá. Mira, vamos a acomodar aquí. Ahí está. ¿Listo? Ya nos vino a organizar los paneles. Bueno, entonces, este es el área que nos interesa. Aquí tenemos operadores, ¿sí? Los operadores que vienen siendo pues prácticamente los que nos va a interesar utilizar para hacer las filtraciones. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, meter un archivo Excel dentro de este espacio, entonces aquí yo, por ejemplo, me voy a acceso a datos, Data Access, y aquí voy a encontrar Data Access Files, o sea, archivos. Archivos que están categorizados en qué? En Read, que es leer,
y write, escribir. Como yo lo que necesito es capturar datos de un archivo en Excel, lo que hago es que voy a read, leer. ¿Leer qué? Leer un CSV, leer o un Excel, leer una URL, leer un archivo estadístico, leer un archivo de estado, leer un archivo de conversión y bueno, y hay múltiples archivos allí que dependiendo de la base de datos o la información podemos utilizar, pero por el momento vamos a utilizar este read Excel. Bueno, entonces voy a arrastrar aquí Excel. Entonces observen que este operador lo que hace es que me va a leer un archivo en Excel. Este operador, miren que acá aparece con una advertencia diciendo me pasa algo. Entonces vamos a darle clic aquí y dice que requiere de un parámetro para poder cargar ese archivo de Excel. Entonces ayúdeme a resolver el problema, le damos clic acá. ¿Qué es lo que me está pidiendo este operador? Pues de cuál va a ser el archivo de Excel que yo voy a leer. Entonces yo lo puedo sacar de aquí y empiezo a buscar en mi disco o en mi unidad dónde están mis archivos de Excel. Bueno, vamos a mirar por aquí un archivo de Excel. Vamos a ver aquí, aquí y aquí. Vamos a utilizar este. Candidatos XLSX. Vamos a abrirlo. Y le damos a aplicar. Miren que ya desapareció el error de ese operador. Entonces aquí ya cargamos el archivo de Excel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar este vértice. Arrastramos. Miren que sale una especie de curva, de vector. Y lo que vamos a hacer es conectarlo aquí a un extremo llamado resultado. Entonces miren que ahí ya interconecté un archivo de Excel a mi resultado. Pero también como resultado yo tengo que entrenar esos valores. Entonces esto es lo que realmente pues se maneja a nivel de información y análisis de información. Esta es la interfaz práctica y básica de este programa. Entonces resulta que yo ya cuando conecte estos datos y que incluso los puedo ver, ¿sí? Puedo darle al seleccionarlo esta opción, ¿sí? Que yo también la puedo ubicar para poder importar datos. Él me va a permitir seleccionar toda esta información o parte de esta información también. Entonces, podemos hacerlo de otra forma. Esto se puede eliminar, esto también se puede eliminar con suprimir y queda en blanco totalmente. Entonces yo puedo utilizar otra vez, miren aquí, Read Excel, voy a arrastrar. Y cuando lo seleccione, pues voy a utilizar un botón que queda en la parte derecha en la sección de parámetros que se llama Import Configuration Wizard, o sea, un asistente de importación y configuración. Entonces lo que hacemos es darle clic aquí y él me va a exigir dónde está, va a preguntar dónde está ese archivo de Excel, el que necesito. Entonces vamos a buscar aquí. Voy buscando aquí, RapidMiner. Listo, aquí. Seleccionamos el archivo, le damos Next porque es un archivo de Excel. Y miren que él me está mostrando toda la información de ese archivo. ¿Sí? Es como si yo abriera Excel dentro del programa. Entonces, un archivo de Excel ustedes saben que contiene varias hojas. Entonces, por el momento, lo que nosotros tenemos de primera mano es la hoja Training, que son todos estos datos. Y hay otra hoja que se llama Testing, que es para hacer la prueba, que ya les voy a explicar para qué sirve. Bien,
entonces esa prueba, este texting viene siendo prácticamente en nuestra hoja de Excel una segunda hoja. Vamos a mirar de dónde saqué yo ese archivo. Este es el archivo de donde importé los datos. Vamos a abrirlo en Excel y vamos a verificar que efectivamente tiene dos hojas. Y efectivamente tenemos una hoja que se llama Training. Esta hoja Training que contiene Excel, aquí en esta parte, contiene un listado de países. Miren aquí el listado de países, se pueden repetir y aparece el nivel de riesgo de contagio. Riesgo no, Ecuador sí, Argentina no, Perú no. Pero este riesgo, la variación, ¿quién la da? En cada uno de estos países lo da esto, las fechas. O sea que en determinada fecha se presentan niveles de riesgo y se presenta si hay o no riesgo. Entonces, aquí aparece el rango del 1 al 9, ¿sí? El rango de 1 al 9 de la posibilidad de que alguien se infecte en cada uno de esos países. Entonces, ese rango de contagio pues también se determina en esta hoja de cálculo y nos muestra también el contagio. Entonces, este es en sí la base de datos que nosotros vamos a utilizar para que se entrene el modelo. Se entrene el modelo para poder determinar variables a futuro. Bien, en la segunda hoja de este libro que llama Testing, aquí vamos a encontrar otras 5 columnas, pero aquí están los países ya unificados, los 4 países, ¿sí? Ya están agrupados. Miren que aquí están los 4 países, pero están regados por las eventualidades, por las fechas. Y aquí tenemos la segunda hoja que es Testing, donde aparecen también los mismos 4 países. Aparece el rango de o nivel de contagio, define si hay contagio o no hay contagio y aparecen unas fechas. Pero este testing es para qué? Es para yo, con base a estos datos, a esta base de datos, con base a estas eventualidades por cada una de las fechas, definir en esta columna cuál es el riesgo. ¿Sí? Con base a toda esta información y este entrenamiento, definir aquí cuál es el riesgo en cada uno de los 4 países con su determinado rango de riesgo, su nivel de si es contagioso o no, y en Excel pues solamente vamos a dejar solamente este campo que es el que nos va a predecir, es el que nos va a generar la predicción del programa frente a esta información. O sea, ¿cuál va a ser el riesgo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el riesgo de estos países en función de estas fechas? Eso es lo que el entrenamiento de la base de datos va a generar. ¿Listo? Entonces vamos acá al programa. Entonces, aquí en el programa pues obviamente lo que se hace, lo primero que se hace, y lo voy a volver a hacer para que ustedes pues lo tengan en cuenta, pues lo primero que vamos a hacer es identificar qué tipo de información es la que nosotros vamos a cargar, qué es la que nosotros vamos a cargar en este espacio. Entonces efectivamente vamos a cargar otra vez, vamos a cargar aquí el archivo de Excel, lo podemos seleccionar y arrastrar. Miren aquí, y arrastramos el archivo de Excel. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que este operador o control lo tenemos que alimentar con los datos. Entonces nos vamos a ir para acá
Vamos a importar los datos. Y vamos a buscar dónde está el repositorio de información. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada la información? Entonces, buscamos. Bueno, aquí voy a buscar información que es la que les acabé de comentar, ese archivo de Excel con las dos hojas. En este caso el archivo se llama candidatos. Ese mismo archivo ustedes lo van a encontrar en la plataforma de Unity Remington, lo van a encontrar, ¿sí? Lo van a encontrar en recursos del curso y aquí lo van a poder descargar, COVID-19 datos. Ese va a ser el mismo archivo que vamos a mostrar. Pues bien, entonces ya habiendo seleccionado mi origen de datos, bueno, aquí le voy a dar Next. Y pues aquí podemos filtrar o podemos eliminar o deseleccionar información. Entonces, la primera hoja de nuestra hoja de cálculo que nosotros vamos a utilizar como entrenamiento o como base de datos va a ser esta. Acá aparece Sheet y acá aparece Training y acá aparece Testing. Necesito por el momento que mi red se entrene con estos datos. Entonces, Training. Y después ya ustedes lo ejecutan, ¿sí? Dependiendo de pues, si hay mayor información o no. Bueno, ya después de haber seleccionado la información, nuestra base de datos, le damos Next. Y aquí en esta pantalla nos va a permitir pues, formatear las columnas. Formatear es cambiar el tipo de dato, el formato de fecha, si hay tiempos y demás. Ahí donde puedo hacer esa parte. Entonces formatee sus columnas, no lo vamos a hacer porque no es necesario. Y le damos en Finish, terminar. Y listo, ya tenemos nuestro archivo. Bueno, entonces para empezar a entrenar esta información, esta base de datos, vamos a buscar en los operadores un árbol de decisión. Mi pregunta es, ¿qué es un árbol de decisión, Karen y Gisela? Según lo que vimos el día de ayer. A ver, Gisela, ¿qué es un árbol de decisión? Ay, profe, la verdad, no me acuerdo muy bien. Karen, ayúdele. Profe, pues es un... espere que me enredó la lengua. Es un mapa que nos muestra unos resultados de unas decisiones que se hayan tomado. Sí, es una estructura. Sí, es una estructura vertical que arranca con un nodo, ¿no? Arranca con un nodo. ¿Y quién viene siendo ese nodo? Pues este viene siendo el nodo que es la información. Ese se va a ver horizontal, ¿no era? Sí, en este caso aquí estamos hablando de estructura que se va a conectar con otras estructuras. Pues igual el árbol de decisión siempre va a ser vertical, pero él tiene un origen en los datos y este vendría siendo el primer dato para que funcione ese árbol de decisión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora, niñas? Vamos a buscar aquí en operadores con la palabra tree. Tree. Y miren que aquí aparece tree, que significa que árbol, ¿no? Y acá aparece en trees, de forma predictiva, aparece árbol de decisión, miren acá. Aquí aparece bosque aleatorio, que es otro tipo de algoritmo. Gradiente,
ID3, CHID. Todos estos elementos me permiten a mí hacer evaluaciones tipo árbol. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ubicar decision tree, que es árbol de decisión, y arrastrarlo. Vamos a arrastrarlo. Miren allí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Vamos a interconectar nuestra base de datos con el árbol de decisión. Eso es lo que vamos a hacer allí. Entonces, voy a arrastrar. Y a su vez mi árbol de decisión pues me va a generar una salida, un resultado, que ya les mostraré a ustedes el tipo de resultado. Y de aquí, miren acá en este punto de inicio del árbol, vamos a arrastrar hasta aquí. Este es el nodo de salida. Si en caso tal yo necesito una entrada de datos alterna, pues obviamente lo conecto acá, pero por el momento la información es más que suficiente aquí con este archivo de Excel, que es el que ya importamos. Pero miren lo que pasa aquí. Aquí en el árbol de decisión aparece un símbolo de admiración. Si tiene un símbolo de admiración, pasa algo o falta algo. Le damos clic y nos va a mostrar: ayúdame a resolver el problema. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál va a ser el atributo, el nombre que nos va a generar el resultado, la etiqueta resultante? ¿Sí? Para el caso tal, nosotros necesitamos saber cuál va a ser el riesgo como tal. Entonces, vamos a determinarlo aquí como países. Vamos a dejarlo como países para que nos muestre los países. Y le damos OK. De inmediato nos va a aparecer otro operador que es el rol. ¿Sí? Que es el rol. Este rol pues obviamente nos va a permitir mostrar la información ya filtrada. Pero por el momento les voy a mostrar cómo funciona el árbol de decisión, tomando pues como base la lectura de este archivo. Entonces vamos aquí a este botón donde dice ejecutar. Ahí ya está empezando el árbol de decisión, mírenlo allí, a tomar resultados o decisiones. Con base a la información que yo tengo, ¿sí? Con base a la información que yo tuve en el diseño o en los archivos de Excel, miren lo que me está generando el sistema. Me dice: el riesgo es mayor en Perú que en Brasil, para los datos que nosotros encontramos actualmente en ese listado. O sea que el riesgo, el análisis de ese árbol de decisión me está diciendo que hay un alto riesgo en Perú que en Brasil. Por toda esa cantidad de variables que ustedes observaron, por fecha, ¿sí? Por todos esos ítems, él recomienda que es menos riesgoso viajar a Brasil, ¿sí? Según esos datos estadísticos, tomando en cuenta el árbol de decisión. Entonces, aquí podemos ver de antemano con el árbol de decisión, podemos ver acá pues descripciones, ¿sí? Las descripciones dependiendo pues de lo que nosotros tuvimos acá. La descripción ya aquí es gráfica y aquí ya es estadística, y nos muestra cuál es el resultante del árbol, ¿sí? De decisión, o cuál fue su decisión, diciendo que no hay riesgo en Brasil en confrontación con los demás países, pero sí hay alto riesgo en Perú a nivel de contagios. Ya, y aquí están los datos confrontados dentro de ese árbol para poder determinar eso. Entonces la cuestión aquí, ¿qué es? Volvemos aquí al diseño. Miren, aquí tenemos resultados. Cuando yo le doy aquí, cuando aquí le doy ejecutar, pues él me manda aquí a la pestaña resultados.
Vuelvo otra vez al diseño, design, aquí. Pues bien, entonces yo necesito ahora saber cuál es, según esta hoja llamada testing, saber cuál es el riesgo para estos países dependiendo de estas fechas y dependiendo de este rango y el nivel de contagio. Esta va a ser mi incógnita, miren, esto es lo que yo necesito saber. Eso es lo que yo necesito evaluar, el riesgo. Entonces, ya teniendo claro esto de que esta es mi base de datos para entrenar la información, toda esta cantidad de información, obviamente es una información muy pequeña, pero si hablamos de casi 1 millón de registros, obviamente ese procesamiento se demoraría un poquito más, pero me daría un mayor porcentaje de confiabilidad de predicción. Claro, porque es que yo con esos daticos, con pocos datos, pues yo puedo darme cuenta a simple vista qué pasa. Pero resulta que si yo tengo 10.000 registros, entonces ponerme yo a analizar 10.000 registros, complicado, para que me determine una zona de riesgo. Bien, entonces ya vamos a entrar a trabajar con esto, con el testing, pues estando en el mismo archivo candidatos.xlsx. Estando aquí otra vez, vamos a confrontar ese archivo junto con lo que ya tenemos acá en el árbol de decisión. Entonces, vamos a ubicarnos acá donde dice operadores y vamos a localizar aquí algo que nos va a permitir aplicar ese modelo o el modelamiento. Vamos a ver aquí que nos muestra aquí. Cuando yo le coloco aquí apply model, aplicar un modelo. Pero aplicar ¿cuál modelo? Es que aquí ya tenemos la información, entonces le necesitamos algo para que nos aplique este modelo. Este modelo que ya está entrenado, que ya nos arrojó este resultado, diciéndonos que Brasil no es tan riesgoso como Perú. Entonces aquí lo que hago es buscar aquí un operador llamado apply model, aplicar modelo. Entonces lo que hacemos es arrastrar este operador. Pero ¿qué nos hace falta ¿a quién le vamos a aplicar el modelo? Lo vamos a aplicar es aquí a testing. ¿Y quién es testing? Bueno, entonces necesitamos importar el archivo de Excel. No puede ser este mismo porque esta es la base de datos entrenada. Necesitamos otra vez, ¿sí? Otra vez irnos a Data Access, Files, Read, o sea, archivo, leer, ¿sí? Acceso a datos, archivo de lectura, y vamos a traer otra vez Read Excel. Entonces miren que ya tenemos la segunda instancia de lectura, pero entonces aquí ¿a quién tenemos que leer? Bueno, seleccionando esto nos vamos acá donde dice importar configuración o asistente de importación de configuración y vamos a localizar nuestro archivo. Listo, vamos a localizar aquí nuestro archivo. Vamos a buscar nuestro archivo. Y aquí lo tengo, que es este, candidatos XLSX, candidatos de análisis. Entonces selecciono mi archivo, le doy Next, ¿sí? Pero aquí, ¿cuáles son las celdas que yo voy a trabajar? No voy a trabajar todas las que están aquí en la primera hoja, que es Training, pero que está en mi base de datos de entrenamiento. Lo que voy a hacer es seleccionar Testing. Sí señor. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la variable que me va prácticamente a arrojar toda la información, ¿sí? Con base a estos datos y con base a la base de datos entrenada.
Entonces, los debo traer también todos porque ellos hacen parte de ese análisis. Entonces debo seleccionar ¿qué? Testing. Testing. Este es el que debo seleccionar porque aquí está la variable que yo voy a analizar y es lo que me va a arrojar. ¿Cuál va a ser el riesgo? Dependiendo del rango, dependiendo del contagio y de la fecha en cada uno de esos países. Listo, ya teniendo esto, nos vamos a Next. Y aquí nos vuelven a preguntar pues, si necesitamos formatear o darle un formato específico a cualquiera de las columnas. Le vamos a dar que no. O sea, ya Finish. Y ya tenemos pues prácticamente, aquí ya tenemos nuestro archivo ya consolidado de que únicamente se van a trabajar los datos de testing. Pero aquí, ¿qué sucede? Pues yo aquí lo que necesito es, primero que todo voy a quitar esta conexión del árbol de decisión con el resultado. Lo voy a hacer aquí. ¿Por qué? Porque el árbol de decisión lo que va a hacer es que se va a conectar con el modelo, ¿sí? Pero el modelo de evaluación de ese árbol como tal, para comparar este archivo con este, lo debo conectar de esta forma. Conecto mi archivo número 2, que es el testeo, lo voy a colocar aquí en el modelo de entrenamiento. Pero entonces, el modelo de entrenamiento, está mal colocado aquí. El modelo de entrenamiento, ¿con quién se tiene que alimentar? Se tiene que alimentar pues con el resultado del árbol de decisión. Entonces vamos a seleccionar aquí el árbol de decisión. Ya está alimentando el modelo que me va a determinar cuál va a ser la variable a mostrar dependiendo de esta base de datos. Y ahora sí podemos interconectar nuestro modelo con una salida. Entonces cogemos este modelo y lo interconectamos. Entonces de inmediato pues ya hemos resuelto nuestra red neuronal. Vamos a mirar a ver cómo se ejecuta. Vamos acá a ejecutar. Pero me pasa algo. La predicción está haciendo solamente por Brasil. Yo necesito que me saque la predicción para los 4 países. Bueno, entonces volvamos aquí a diseño. Y aquí donde está el rol, porque me está mostrando todos los países, solamente por Brasil, el rol, voy a editarlo aquí. Y a quién necesito evaluar dentro de esos parámetros. Si tengo claro que aquí va a ser el riesgo, lo que me tiene que evaluar por países. Entonces vamos aquí a riesgo. Eso es lo que me tiene que mostrar por cada país cuál es el riesgo. Le damos a Apply, aplicar. Y vamos a otra vez a ejecutar a ver qué nos arroja nuestra red neuronal. Ahora sí. Ahora sí cada país nos está mostrando, ¿sí?, el nivel de riesgo que viene siendo la predicción. En este caso Brasil no tiene nivel de riesgo, tampoco lo tiene Ecuador, pero sí lo tiene Perú y lo tiene Argentina con base a los datos que nosotros obtuvimos en la página testing. Con base a estos datos nos está diciendo nuestra red neuronal, vea, hay riesgo en Perú, se presenta el riesgo en Perú y no en los demás países. ¿En qué? En determinada fecha y según el nivel de contagio y el nivel de rango. Entonces, así funciona prácticamente pues el software para poder generar información predictiva para cualquier tipo de dato. Igual, esta red neuronal pues obviamente no se desperdicia, se almacena. ¿Por qué? Porque en el caso de mañana yo meto, por ejemplo, aquí voy a meter, por ejemplo, otro archivo que tenga que ver con la misma información. Y como esta red neuronal ya está entrenada, pues obviamente me va a generar una predicción con base a esta información. Que lo ideal es que sea mucho más extensa.
Este programa, niñas, tiene una limitante que solamente evalúa hasta 10.000 registros. O sea, aquí tenemos 11 y eso es básico. Pero resulta que si yo necesito llenar esta información hasta más de 10.000, el programa no va a funcionar. Ya si usted necesita una licencia de pago, pues en esa licencia de pago usted va a poder analizar más de 10.000 registros. ¿Listo? Cuando nosotros vemos el resultado de esta información, nosotros miramos acá, bueno, las estadísticas. Estas estadísticas pues, nos muestran la correlación en cada una de las variables. Y estas estadísticas nos dicen, bueno, el valor que nos arrojó el resultado en los datos, que es el nivel de predicción, ¿sí? Según la estadística, aquí podemos hacer las comparativas. Esta comparativa es una comparativa polinomial. ¿Qué es polinomial? Pues que me muestra comparativas por cada una de las variables. El nivel de confidencialidad, o sea, del mínimo y máximo valor, y cuál es el porcentaje y la desviación estándar, que son ya conceptos de estadística para poder evaluar cuánto se aleja el mínimo valor o cuánto se aleja el máximo valor de nuestros datos. En el caso tal de que haya una confidencia positiva, a nivel de países, ¿qué podemos encontrar también dentro de ese nivel de contagio? A nivel de rango, a nivel de riesgo, a nivel de contagio como tal. Ahí tenemos aquí, bueno, ahí tenemos ya categorizado los tipos de visualizaciones. También yo puedo mirar, por ejemplo, en las gráficas que puedo yo representar, por ejemplo, dentro del análisis. Vamos a ver este circular. Entonces, en el circular, miren que ahí yo puedo utilizar, dependiendo del tipo de variable o de dato, qué elemento yo puedo mostrar de forma pues, fehaciente. Miren que aquí lo tenemos, columna de barras, confrontando lo que es la fecha y el nivel de contagio. A nivel de predicción, miren la predicción allí. Dentro de lo que cabe de notar, pues, si el riesgo es predictivo, dependiendo pues de las fechas. Entonces, cada uno de estos elementos que ustedes pueden ver acá, pues igual ustedes dirían, no, pues yo lo puedo hacer en Excel, pero resulta que Excel tiene unas limitantes que no pueden hacer predicción directa de datos. O sea, solamente Excel almacena los datos, pero no tiene la forma de hacer una predicción constante, ¿sí? Para poder empezar a hablar de lo que son los riesgos, los contagios o correlacionar estos datos de testeo de prueba. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo para que nos quede mucho más claro. Vamos a utilizar otro repositorio de información. Voy a crear aquí un nuevo proceso. New Process es crear un nuevo proceso. Y vamos a seleccionar aquí Blank Process. Voy a decirle que no quiero guardar la información. Listo, ahí tenemos ya un proceso totalmente en blanco. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio ya con el segundo archivo que está en la plataforma. Que ustedes pueden ver acá, que es este archivo. El primero que utilizamos fue datos, y este es el que vamos a utilizar como data, ¿ya? Pero este data que tenemos acá no es un archivo de Excel, es un archivo CSV, o sea que es un archivo separado por comas. Este archivo es el que nosotros vamos a analizar, ¿vale? Volvemos a nuestro programa. Y si yo quiero analizar ese CSV, vamos a mirarlo primero en Excel, que es este. Country Wide Test. Bueno, disculpen tanto inglés, pero pues es el repositorio de información que uno encuentra allí. Y lo abrimos, vamos a abrirlo y vamos a mirar qué contiene.
Bueno. Bueno, queda mucho mejor abrirlo por el programa. Pues Excel, por el hecho de que lo muestra como un archivo separado por comas, pues miren que acá aparece un país, Paraguay, acá aparece un dato, acá aparece otro, y todo está separado por comas. Pero al separarse por comas, acá aparece en la primera fila siempre lo encabezado. Entonces, este es el país, este es el confirmed, es confirmado, datos, muerte, enfermedad en área confirmada, muertes, recuperados, activos, nuevos casos, nuevas muertes, nuevos recuperados, muertes versus casos, recuperados versus casos. Entonces miren que aquí nos está mostrando el archivo separado por comas. Bueno, entonces esta es la información que nosotros vamos a trabajar. Este es el nivel de contagio a nivel mundial. Bueno, vamos a cerrar aquí y lo que vamos a hacer ahora es dentro de nuestro programa, voy a cerrar acá, dentro de nuestro programa, lo que vamos a hacer ahora es que, pues vamos a utilizar aquí el recurso de Files, Read, pero ya no vamos a leer Excel, vamos a leer CSV, que es un archivo separado por comas. Lo que hacemos es arrastrar, pero este símbolo de alerta nos dice, bueno, ¿de dónde va a sacar usted la información? Entonces, ya al seleccionarlo, vamos acá a importar la asistente de configuración y localizamos nuestro archivo CSV. Por aquí en el datos. Bueno. Aquí RapidMiner y localizamos nuestro archivo. Mírenlo allí. Ahí está el CSV. Y listo, miren que aquí ya el programa nos lo está trayendo de una forma que podamos visualizar cada una de las columnas con sus respectivos datos. Acá tenemos, miren aquí, los países en la primera columna, casos confirmados, muertes, recuperados, activos, nuevos casos, nuevas muertes, nuevos recuperados, muertes frente a casos, recuperados frente a casos, muertes versus recuperados, confirmados, y podemos establecer aquí por semanas, miren. Entonces miren esta tabla que tiene bastante información. ¿Para qué la vamos a utilizar? Pues para mirar cuál es el entrenamiento que tiene y qué nos puede generar como recurso, ¿sí? Que alguien se adiciona, no. No, bueno, listo. Entonces, esta es la información con la que nosotros vamos a trabajar. Al darle aquí Next, también nos permite formatear las columnas. Bueno, ¿cómo quiere las fechas, el año, la fecha? ¿Sí? El formato de número. Si en el caso tal, pues yo necesito de pronto cambiar el tipo de dato, no necesito hacer nada porque ya se tomó de Excel. Y Finish. Listo, ya tengo mi archivo. Vamos a pasar aquí este control hacia la salida, resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar aquí, ¿sí? Podemos utilizar varias cosas aquí. Resultado histórico, o podemos utilizar este comando que lo que hace es que me genera un análisis de información. Él nos va a pedir acá que carguemos esa información, o podemos utilizar aquí AutoModel. Entonces AutoModel pues obviamente me va a generar toda una cantidad de pasos automatizados para poder generar ese análisis predictivo. Bueno, entonces vamos a mirar aquí al local repository, a ver si lo tenemos acá. No, démosle aquí Import New Data. Import New Data, que me permite buscar el archivo aquí en AutoModel.
y voy a buscarlo aquí en mi computador. Vamos a cargar el archivo. Aquí lo tenemos. Le damos Next. Muestra otra vez la información. Aquí le damos Next otra vez. Y bueno, aquí nos dice localice un repositorio de información. O sea, donde yo necesito almacenar esa información. Voy a darle aquí Data. Démosle Finish. Sobreescribir, digámosle que sí, pero ya lo tenía allí. Entonces mire lo que está haciendo el sistema de AutoModel, que está acá arriba. Él empieza a buscar predicción por columna, o sea, empieza a predecir, ¿sí? Según el entrenamiento de toda esta información. Él empieza a entrenar y lo que hace pues en ese entreno es generar todo el proceso, ¿sí? Y mira cuáles de los datos o qué columna de datos tú quieres predecir. Ah, bueno, entonces yo quiero predecir, por ejemplo, muertes. De la columna muertes quiero hacer una predicción. Miremos a ver, dependiendo de estos valores, ¿sí? Entonces aquí le damos Next. Y aquí lo que hace es que me muestra el estándar o la estadística de muertes en general. Ya, le damos Next. Después de que le damos Next, entonces seleccione las entradas. ¿Cuáles son las columnas que yo necesito que me correlacionen con el número de muertes? Ah, bueno, entonces yo quiero, por ejemplo, bueno, que meta todas estas que están aquí. ¿Sí? Ah, y los países. Entonces que me meta, por ejemplo, los casos confirmados, los recuperados, los activos, los nuevos casos y confronte toda esta información con las muertes. ¿Sí? Que ese es el valor, es prácticamente a comparar. Next. Y aquí viene la parte de toda esa teoría que nosotros vimos atrás. Miren, acá aparece, muéstreme el árbol de decisión, hágale un aprendizaje profundo, deep learning, utilice máquina de soporte vectorial. Estos son tipos de modelos de predicción. Miren, todos estos son tipos de modelos de predicción. Y aquí dice preparación de los datos, quite las columnas que tengan demasiada cantidad de valores. Pues esto lo puede restringir también. Y cuando ya usted determine cuáles son los elementos que usted va a mostrar, le da aquí en Run. Y aquí en Run, miren que aquí ya me está generando, me ha generado pues prácticamente el espacio. Ahí está, miren que aquí está miren que ahí está utilizando el número de modelos, aquí está procesándose, miren, allí está generando todo el análisis predictivo utilizando pues los algoritmos que vimos anteriormente para hacer predicción. Ahí está todavía, miren que por la cantidad de datos pues igual él genera su resultante. Estas son las gráficas del error relativo. El error es que el error que pueden presentar cada una de las variaciones de los algoritmos de resultado. Esos son los tiempos de ejecución de cada uno de los algoritmos. Y aquí en esta parte me está diciendo, vea, cuando aparezca aquí con esta medallita, me está diciendo que esta técnica de predicción es la que mejor se amolda a mi modelo. Entonces esperemos a que termine. Él está ahí procesando toda la información para hacer análisis comparativo, está entrenando prácticamente la red neuronal. Y ya va terminando con el número de modelos y ahí ya tenemos pues prácticamente los resultados, ya que nos ha mostrado pues errores absolutos o correlaciones,
todo lo que nosotros pues necesitamos analizar dentro de un dato estadístico. El árbol de decisiones también aquí nos muestra, miren, cuál es el valor inicial. Y este es un simulador. Entonces yo, por ejemplo, que necesito incrementar por semana un número determinado de casos. Entonces miren que yo puedo empezar a hacer simulaciones de cuáles van a ser, cuál va a ser el número de casos, el número de muertes. Entonces yo puedo empezar prácticamente, miren acá, a utilizar este modelo para poder mostrar la información que necesito. Aquí nos generó el modelo. Miren, esta es la predicción prácticamente del modelo. Esto es lo que nos genera como predicción a nivel de número de muertes o número de casos. Entonces miren que este programa pues prácticamente lo que hace es mostrarnos en función del tiempo, en función de recursos, cuáles son las variables que van a determinar, se van a cambiar o van a generar de pronto cierta cantidad de análisis. Miren aquí, por ejemplo, acá tenemos regresión lineal para los casos en los cuales hay menos muertes o más muertes dentro del modelo lineal. Y pues ese es prácticamente lo que hace este programa. ¿Preguntas, inquietudes? Si tienen alguna duda. No, profe. ¿Ya lo terminaron de instalar? Juan, usted no ha terminado la tarea. No, yo ya terminé. ¿Cómo, Karen? No, profe, aquí peleando con mi hijo. Ay, no. Bueno. Entonces, de por sí, estos programas lo que hacen es determinar o generar modelos cuantitativos para poder analizar datos. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes, ¿sí? Lo que yo les recomiendo a ustedes es que utilicen datos de Excel que ustedes puedan de pronto analizar más fácilmente. Por ejemplo, el recorrido que tiene un vehículo o distancias entre un lugar y otro, el consumo de alimentos en determinadas poblaciones, el consumo de energía en kilovatios por hora en electrodomésticos. O sea, que pueden empezar ustedes a jugar con este tipo de datos y de estadísticas y ponerlos a prueba pues prácticamente con este software, que me parece a mí pues muy bueno. Mañana les voy a mostrar, les voy a hacer una demostración de cómo uno puede interconectar toda esta información, ¿sí? Si ustedes de pronto tienen Twitter, todos tienen Twitter. Entonces yo no, profe. bueno, yo puedo utilizar Twitter incluso con esta aplicación para poder buscar información, que eso es lo que se llama minería de datos. O sea, empezar a buscar en una red social toda la información necesaria sobre respecto a algo. Por ejemplo, en Twitter localizar todo lo referente a la predilección sobre automóviles. O sea, ¿cuál es el auto que más le gusta a los colombianos, por ejemplo, en Twitter? Entonces yo puedo seleccionar con Twitter, bueno, qué país, qué tipo, cuál es la preferencia a nivel de marcas, modelos y demás. Entonces yo puedo hacer un análisis profundo utilizando este tipo de redes neuronales. Puedo hacer agrupación de datos y pues obviamente todo con sus respectivas gráficas. Y ustedes la otra semana entonces, niñas, arrancarían el próximo lunes, arrancarían ¿con quién? Con el profesor Dumanceli. Sí, profe, pues eso nos dijo. Bueno, entonces empezarían con Dumanceli en la parte de marketing.
toda la parte de análisis de mercadeo, que eso de seguro les va a servir a ustedes para que ustedes pues profundicen un poco más sobre el tema del Machine Learning. Igual el Machine Learning se estipuló pues como primer módulo para que ustedes realmente pues sepan de dónde proviene todo este cuento de la inteligencia artificial y el Machine Learning. Yo espero y aspiro a que ustedes pues realmente cojan este software y se lo devoren y puedan utilizarlo en las clases de estadística. Yo lo utilizo mucho en estadística, incluso con los chicos de séptimo semestre tengo clase el día viernes y les voy a hablar sobre esto para que puedan aplicar realmente todos los conceptos que tienen que ver con estadística. ¿Preguntas, inquietudes? No, señor. No, profe, muy bueno eso porque pues cuando hay bastantes datos, como lo hay en ese caso que nos explicó ahorita, Sí. se hace un muy buen análisis con ese modelo. Sí, es que el modelo pues es prácticamente predictivo. Usted con Excel pues lo puede hacer, pero son muchas las cosas que tiene que hacer con Excel para, digamos, en función de una red neuronal, pues simularla primero que todo. Con Excel no se puede simular, solamente utilizamos Excel para recopilación de datos. Sí, para eso lo utilizamos, pero no para hacer análisis utilizando algoritmos de reconocimiento de datos o agrupación, como lo tienen pues el KNN o lo tienen los árboles de decisión. Eh, entonces, mucha gente de pronto dirá, no, pues que esas gráficas también las hago en Excel, pero hágalas orientadas a una simulación, a ver. Entonces, es para que ustedes pues ya profundicen un poquito más. Mañana vamos a ver la parte ya de una aplicación, vamos a ver un repositorio de datos muy bueno a nivel mundial para que ustedes puedan utilizar allí como ejercicio de ese repositorio. Y vamos a ver otros dos ejemplos, uno con Twitter y otro con el establecimiento de especies en plantas, en flores. Que eso no únicamente el Machine Learning no se orienta pues a la mercadotecnia o a la finanza, sino también a la parte agronómica. ¿Ya? Entonces, niñas, pues no es más, no sé si no tienen alguna duda o inquietud, ya el día de mañana, pues me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio en casa, ahí queda el video para que por favor lo revisen esos videos. Ya instalaron el programa, listo, entonces empiecen a crear sus propios datos y empiecen a utilizar los operadores que vimos para que puedan ustedes hacer modelos de predicción y empiecen a evaluar los resultados. O utilicen el automodel que también pues le va a permitir a ustedes hacer predicciones, pero háganlo de la forma que lo vimos utilizando un archivo Excel con las dos hojas de cálculo y que tengan una incógnita allí, una incógnita cualquiera para poder generar un resultado predictivo. Bueno, listo, niñas, entonces no siendo más, nos vemos entonces mañana. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Y mañana a qué hora? ¿A las 4 o a las 4:30? 4:30, sí, 4:30 nos vemos mañana. Listo. Ya con eso ya Muchas gracias. finalizaríamos todo el módulo de Machine Learning, ¿listo? Vale, bueno, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos pues entonces mañana. Hasta luego. Bueno, que esté bien. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.